Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, saludando con mucho gusto a la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Mi nombre es Frida Vázquez y presento con mucho gusto al doctor Eumir Cázares. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, bienvenida a usted y bienvenida al querido público. Claro, y bueno, pues en esta sección de Psicología al Aire, pues tenemos temas de gran interés y el día de hoy vamos a estar platicando sobre, pues el tema muy interesante que se llama ¿Cuándo lo que pensamos nos daña? Sí, definitivamente hacemos pocas veces conciencia de qué pensamos cuando estamos pensando y que esto pues proviene precisamente por la dinámica tan acelerada que a veces tenemos en nuestra cotidianidad. De repente estamos resolviendo más que nada las cosas, las situaciones que se nos van presentando y pocas veces, o ya hasta en ciertos extremos, nos vamos dando cuenta que cierta clase de pensamientos y no propiamente la realidad misma es la que nos está haciendo batallar, nos está haciendo sufrir, padecer algunas circunstancias. Y justamente el día de hoy en este tema pues vamos a hablar de lo que vendrían siendo las distorsiones cognitivas, que justamente se van a definir propiamente como formas erróneas o sesgadas de interpretar la realidad a través justamente de cierto tipo de filtros del pensamiento, en donde pues precisamente esta manera, por eso hablamos de una forma errada, no está contrastada con la realidad, no está empatado con la realidad y que de alguna manera pues estamos muchas ocasiones sufriendo por circunstancias que imaginamos, suponemos, pensamos y que ahorita que mencionamos algunas de ellas nos iremos dando cuenta que todos hemos caído en algún momento en estas circunstancias. Hay otras personas que lo han hecho su sentido de vida o su manera de vivir la vida como tal. Obviamente por historia de vida, contextos, en fin, pero que de alguna manera hay pensamientos que no propiamente son inofensivos, que por el contrario llegan a ser bastante caóticos, catastróficos y que pues de alguna manera nos pueden hacer la vida un poquito bastante difícil. Sí, totalmente. Y bueno, yo creo que el hablarlo y el pues conocer como estos diferentes tipos, se podría decir, pues nos puede ayudar, ¿no? A identificar si quizá yo no sé qué vivo con esto, pero primero que nada, pues cuáles son estos diferentes tipos y aparte, si surgen por así nada más o tienen como alguna causa del por qué de repente los podamos como sentir o hacer que nuestros pensamientos pues tengan como esta línea esa o tendencia esa hacia tendencia. para allá. Ajá. Yo creo que empezando por lo segundo, definitivamente mucho de lo que ocurre en nosotros no se desarrolla de manera espontánea, es decir, hay una parte histórica, hay una parte cultural, hay una parte familiar inclusive en donde en los lugares donde nos hemos formado, pues van construyendo la manera en que vivimos el mundo, en que vemos las cosas, en que nos relacionamos con nosotros mismos y con el mundo en sí. Y que precisamente en ese tenor, pues nosotros muchas de las veces cuando hacemos una arqueología de la historia del consultante, nos vamos dando cuenta que cierto tipo de sesgos cognitivos pues vienen compartiéndose en la familia o vienen siendo a partir de una dinámica cultural, de una dinámica social. Como bien dice, las cosas no surgen de manera espontánea y muchas de las ocasiones tienen que ver con esa parte dentro de nuestra historia de vida. En otras cuestiones, pues se presentará de otras formas. Pero respondiendo a lo primero, pues estos sesgos cognitivos se han estudiado mucho desde la teoría cognitivo-conductual y han llegado a manifestarse o han llegado a catalogarse hasta 60 tipos. Pero, pues para no adentrarnos tanto en ese punto, existen 13 que son bastante comunes y que, repito, ahorita que vaya mencionando algunos de ellos, pues definitivamente vamos a caer en ese sentido. Empezando por esa parte, hay este pensamiento dicotómico, ese sería un primer sesgo cognitivo o distorsión cognitiva, en donde el pensamiento es todo o nada, blanco o negro. Algún ejemplo que podemos nosotros estar viviendo es que
si no soy perfecto, no hago las cosas perfectas, soy un fracasado, es que esa persona hizo algo malo, entonces es malísima, entonces si me equivoco soy un torpe y jamás voy a hacer las cosas bien, que eso se acompaña precisamente de otro sesgo o distorsión, cognitiva, que es la sobregeneralización. Si por ejemplo tuve una relación de pareja que no me fue muy bien, no, todas las relaciones son pésimas, no estoy hecho para el amor, de hecho muchas canciones aludiendo a esa parte de yo no nací para amar o cosas por el estilo, que se escucha muy romántico, se escucha bien lindo, pero que tiende mucho justo a esta distorsión en donde a partir de algo sobregeneralizo las cosas. Es decir, me fue mal en un examen, pues siempre me irá mal en los exámenes. Y es ahí en donde de repente, para adelantarme un poquito, esto podemos identificarlo como una distorsión cognitiva porque no pasa el filtro de la realidad. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en el pensamiento de todo y nada, si no soy perfecto, soy un fracaso. A ver, disculpa. Si dices que fracasaste y por eso no eres perfecto, pues es que no existe la perfección. Y el fracaso forma parte de la cotidianidad. Si lo sigues intentando, seguramente te va a salir, a lo mejor no, pero no te garantiza nada que el hacer las cosas bien siempre te van a salir bien. Algunas saldrán bien, algunas veces no. Es decir, esta confronta a la realidad, pues no se sostiene ese pensamiento por sí solo, se termina cayendo y que de alguna manera pues es como de ¿y por qué sostienes eso? Pues es que me ha ido 3 veces mal. Ok, 3 veces, pero todos los exámenes de toda la historia de tu vida te han ido mal. No, pues no. Entonces ahí estamos viendo que estamos en un pensamiento del todo o el nada. Muchas de las veces este tipo de pensamiento se acompaña mucho con el todo, con el nada, con el nunca, con el siempre, con esas palabras que utilizamos bastante de manera cotidiana, pero no tienen una realidad por sí misma. Siempre me va mal en la vida. A ver, vamos a detenernos un poquito. Siempre, o sea, desde el minuto 1 que te levantas, esto, aquello. Bueno, no siempre, algunas veces. Que aunque pareciera una nimiedad, una cuestión muy mínima, el cómo nos platicamos, cómo nos narramos, el cómo estructuramos nuestras dinámicas del pensamiento y esas a su vez determinan nuestra emoción y nuestra conducta, definitivamente nos van dando un marco, unos lentes, unos anteojos con los que vemos la vida. Porque si yo me voy desenvolviendo de una manera en donde todo me sale mal, en algún sentido, que eso es también una distorsión cognitiva, de repente voy a caer en una profecía autocumplidora. ¿Por qué? Porque si siempre pienso que todo me sale mal, a lo mejor dejo de prestar atención a detalles, dejo de aprender al respecto de la situación, empiezo a delimitar, bueno, en esta parte me fue un poquito bien, en esta no tanto, entonces hay que prestar un poquito más atención en ese sentido. Es decir, pasar de los absolutos al aprendizaje, flexibilidad, adaptación y un análisis más meticuloso de las cosas, pues definitivamente yo estaré cayendo en esta profecía autocumplidora. Y ya ves, se me cayó eso, como siempre digo, siempre me va mal. Y por ejemplo, bueno, ahí se me hace muy interesante esta parte porque aparte que las palabras tienen mucho peso en nuestra vida y por eso también ahorita está muy de moda lo de manifestar y lo de atraer con nuestras propias palabras, incluso el levantarte y decir hoy va a ser un gran día y como que, no sé, hay una parte que nuestro cerebro como que el hecho de que lo digamos en voz alta o el hecho, o sea, de nuestras palabras va a afectar el cómo actuemos por este lado que menciona doctor, el decir todo me sale mal, yo siempre estoy mal, yo siempre estoy triste. Nuestro cerebro puede como agarrar esas palabras y de forma inconsciente pues actuar o de forma inconsciente atraerlo, no sé. Puede ser justo y hay que ser muy cuidadosos con este elemento porque cuando yo menciono o cuando que se menciona la palabra atraer es justamente como si viniera desde el exterior. Entonces bajo esa dinámica el exterior no tenemos nosotros la capacidad de anteponernos, de manipularlo y demás, bajo, claro, nuestras propias acciones. Sin embargo, dicho esto,
Sí tiene que ver también la forma en que me hablo. Si yo estoy desde un lugar bastante pesimista, seguramente ese es el filtro con el que voy a ver la vida. Ya está lloviendo, qué desagradable. Esta comida tan insípida como siempre. Le voy a encontrar el arroz negro a todo. Sin embargo, también desde el otro lado, si veo lo agradable, lo nutritivo, mira, hoy está soleado, qué padre, se va a secar muy rápido mi ropa, o mira, qué rico alimento, qué bueno que tengo otro alimento, sin caer justamente en la exageración, donde pues si hay algo que está sucediendo que está no muy agradable y me forzo a verlo de manera positiva, pues ahí sí estaríamos cayendo en un exceso. Pero desde esta noción un poco más realista, pero del aprendizaje adaptable, desde un cierto una actitud más positiva, pero no al extremo, no negando la realidad, pues podríamos decir que sí nos iría un poquito mejor en ese sentido. Pero también hay que decirlo, si nos fuera mal, bajo esa noción, pues puedo asumir la postura justo del aprendiz. Y es, esto me sirve para aprender, esto me sirve para esto, bueno, esto me sirve como, no sé, para detenerme un poquito en mi vida y poder generar una pausa. Es decir, esa parte, más que ser positivos, yo lo denominaría como ser flexibles, como ser más presentes a la realidad y estar más enfocados y adentrados en ella, que justo ahí es donde haría contraste con esta distorsión cognitiva, porque estamos dándole el espacio a la realidad, porque yo estoy invitando en mi interpretación del mundo a la realidad misma. Por ejemplo, en esta situación, me fue mal en este examen. Bueno, fue este examen. A ver, ¿qué pasó? No estudié bien, estuvo muy complicado. Inclusive puede ser que el docente nos preguntó cosas que no habíamos visto. Es decir, ver estas situaciones más en su particularidad me permite ver qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Porque comúnmente estas distorsiones cognitivas nos hacen sentir que estamos en una clase de destino, que yo estoy predestinado a que me vaya mal, a sufrir, a no tener opciones, a no tener maneras de desenvolverme, y es lo que nos genera una cierta sensación de estar atrapados. Cuando yo asumo la responsabilidad, cuestiono estas distorsiones cognitivas, que ahorita mencionaré otras más, definitivamente podemos tener opciones de cómo lidiar con mi mundo y con mi realidad. No necesariamente que todo lo vea siempre de color de rosa, pero que sí tome las partes rescatables, las que no, pues las suelte, porque esa es otra distorsión cognitiva, el tomarme todo a pecho todo el tiempo. Todo es contra mí, todo va sobre de mí, es que nadie me entiende, es que esto es una pelea constante precisamente con las circunstancias, en donde se, a ver, esa persona estaba hablando muy fuerte, claramente sí fue una persona muy grosera, pero no se trataba de ti, se trataba de esa persona justamente que estaba de manera muy altanera, sí, pero ¿qué tanto le estoy dando permiso a esa otra persona a que me ofenda? Inclusive sí, puede llegarme así alguien a ofenderme directamente y demás, y puedo decirlo, bueno, a ver, ¿me está ofendiendo por algo que yo tengo o me está ofendiendo por la persona o por las circunstancias que ella está viviendo? Lo cual pues es bastante difícil, que de hecho parte importante de estas distorsiones cognitivas vienen mucho desde los preceptos y la filosofía estoica, en el sentido de que el mundo es el mundo, y el mundo se desenvuelve de una forma pues bastante única, bastante natural, bastante orgánica. A veces me beneficia, a veces me perjudica, pero el mundo tiene su propia logicidad. Cómo yo me relacione con el mundo, con las circunstancias, es la manera en cómo yo voy a sentir que vivo. Si yo todo lo asumo desde lo personal, si yo todo lo siento bastante hiriente, que me están atacando, cosas por el estilo, seguramente voy a tener varias de estas distorsiones cognitivas. Porque, por ejemplo, por mencionar otra, descalificar lo positivo, no sé. Yo hago un examen y el maestro me felicita. Qué buen examen se aventó, de verdad, muy, muy bien. De seguro lo dice por quedar bien, ¿no? Lo dice por compromiso. Y vemos que mucho en la sociedad vemos esta clase de afirmaciones en donde le estamos quitando esa parte como agradable, positiva, disfrutable, nutritiva de un halago, de oye, qué padre suéter, oye, qué bien te ves, oye, qué bien hablas. O sea, que para empezar somos de repente una cultura muy
huraña al momento de decir halagos, que cuando nos los dicen no la creemos, y es así como que, caray, entonces, ¿cómo va la cosa? Entonces, ahí vemos cómo el constante elemento presente en estas distorsiones cognitivas es que si le preguntamos, a ver, ¿hay alguna evidencia de, por ejemplo, en esta distorsión, esa persona te lo haya dicho por compromiso? O sea, nomás por quedar bien. No, es que pienso que pues así lo dice. O sea, a ver, no, vamos a arrastrar esas ideas y vamos a generar un análisis, una revisión de esos pensamientos y qué lo sostiene en la realidad. O sea, si lo estás diciendo de esa manera, ¿por qué lo dices de esa forma o desde dónde se sostiene? No, pues no. A ver, ¿y por qué no pensar lo contrario? ¿Por qué no pensar en que lo está diciendo porque pues vio unas cualidades bastante importantes en ti y demás? Y es aquí donde hay una frase muy mexicana que sostiene este tipo de elementos. Piensa mal y acertarás. Este famoso dicho en donde, sí, no, es que hay que ser muy cautelosos, sospechosos de lo que nos digan los demás, no ser demasiado cautelosos. Lo cual, ojo, está bien ser cautelosos, pero esa frase llega a ser muy, muy absolutista. De hecho, ese dicho, piensa mal y acertarás. No, piensa mal es pensar mal. A veces le acertarás, a veces no, pero eso no tiene que ver con pensar mal. O sea, al final de cuentas, esta frase va mucho con el prepárate, no te confíes, sospecha, cuídate. En esencia tiene una cuestión bastante nutritiva, pero en la práctica, pues de repente yo voy a estar pensando de todo mal, porque pues nada lo acepto, nada le doy como el beneficio de la duda, y sobre todo estoy pensando desde un absoluto y desde una irrealidad, desde algo tan irracional que no se sostiene por lo real. Claro, no, se me vienen pues muchas ideas, ¿verdad? Porque también de estos temas como que también está muy en tendencia lo que mencionó del estoicismo. Así es, el estoicismo. Que, bueno, ahora lo vemos mucho en TikTok, de que te valga todo, no te importe nada. O sea, yo quiero saber, doctor, desde su punto de vista, ¿hasta qué punto es bueno y hasta qué punto pues ya es un extremo, ¿no? Porque justo también mencionaba en un inicio esta parte de la empatía, ¿no? O sea, de ponernos en el lugar del otro, decir, bueno, que esta persona pues tuvo un día malo, o sea, ya, dejarlo a un lado. Pero hasta qué punto no nos tiene que importar nada y no sé si llega hasta ser malo, ¿no? Es bien importante esto que acaba de decir, porque definitivamente hay un sector del estoicismo que nada tiene que ver con el estoicismo tal cual, que justamente ya es un cierto tipo de nihilismo en donde todo me valga, nada me mueve, soy un ser de luz en donde no me inmuto por nada de lo real. También es una noción bastante extrema y bastante fuera de la realidad. Porque el estoicismo, desde Séneca, por ejemplo, desde los diferentes estoicos de los romanos, nos van a manejar justo la parte de adecuarnos a la realidad, de ser entes flexibles, adaptables, y que justamente también en ese estoicismo yo me preocupo y me ocupo del otro, pero también me ocupo y me preocupo de mí. Y es en ese punto en donde el estar en contacto con la realidad es estar en contacto con la noción humana, que es justamente la gregariedad. Este estoicismo al extremo ahorita se ve muy manejado por la cuestión de la templanza de las pasiones y que no me voy a dejar ceder por isobruptos de la vida y demás. O sea, al final de cuentas tiene que ver justamente con estar atemperando esas cuestiones, pero aquí de repente lo llevan al extremo, porque sí he visto parte de esos contenidos en donde no, el otro no me tiene que importar y solamente soy yo y mis circunstancias y demás. Eso es ya ir al extremo. Sí. Y que justamente en este tenor, hablar de estas distorsiones cognitivas es entender que el otro o la otra persona que me está manifestando, estas condiciones, definitivamente tiene una historia que lo llevó a pensar de esta manera. Así es. Pensemos justo en estas distorsiones, en el piensa mal y acertarás, en la época de las cavernas. Eso es un león, eso es un lince, eso es un pájaro. Pues más valía sospechar, más valía tener, como a lo mejor ni me acerco porque no quiero averiguarlo, pero literalmente era una cuestión de vida o muerte.
el ser sospechoso al respecto de esta planta no sé si sea venenosa o no. Ser en ese sentido precavido, pues nos permitía justamente sospechar de ese punto, inclusive tener un aspecto de vida o muerte. Pero han pasado los años, las circunstancias han cambiado y ese tipo de mecanismos lo que les importaba era generarnos un elemento de supervivencia, lo cual es esencial y es importante. Todavía en la actualidad, claro, pero ya no estamos ante ese dientes colmillos de sable, ya no estamos con esa planta venenosa. Estas distorsiones cognitivas tienen que ver más justamente con que dejo que cierto tipo de pensamientos, de cierta manera ciertos pensamientos intrusivos que de repente llegan a nosotros. Ajá. De repente, ese halago no era como que muy bien intencionado, no te la creas, cuídate. Ajá. O que de repente, no es tan importante lo que tú estás haciendo, entonces minimízalo. Híjole, es que algo terrible va a pasar, entonces piensa en todos los escenarios catastróficos que pueda haber en este sentido. Pues de alguna manera eso nos pone en la alerta, nos pone a la retaguardia, pero también nos pone ansiosos en todo momento, en toda circunstancia, porque estoy sintiendo intranquilidad en todo momento. Uh-huh. Entonces, dimensionar esos puntos es que estos mecanismos en algún momento de nuestra historia funcionaron, sí. Uh-huh. Funcionan aún en la actualidad de vez en cuando, pero justamente es ahí donde se hace la parte de que tengamos la prueba de la realidad. Porque, por ejemplo, si yo soy alguien que sospecha que mi pareja está teniendo alguna aventura con alguien más, y llega a psicoterapia y me platica esto, uno les preguntaría, ¿qué evidencia tienes al respecto? Ajá. Si la respuesta tentativa es, no, es que he visto conversaciones, ya ha tenido estos acercamientos anteriormente, entonces no estamos hablando de una distorsión cognitiva, estamos hablando de una realidad que está sustentada con hechos y que ese temor, vaya, como dicen, el burro no era arisco, lo hicieron. Uh-huh. Sin embargo, si esa misma persona me dice, no, es que vi que agarró su celular y yo pienso, yo siento, yo creo que eso es que me está engañando. A ver, no hay un sostén de lo real a partir de esa cuestión. Si eso es nada más la única parte de la realidad que daría pauta a pensar eso, entonces ahí estamos hablando de una distorsión cognitiva. Por eso, cayendo en este punto, los pensamientos no llegan a ser inofensivos, como lo decíamos al principio. Y es importante generar esta metacognición, es decir, pensar lo que pensamos, ver cómo nos estamos hablando, porque pareciera absurdo, pero nos hablamos de ciertas maneras. Uh-huh. Sucede mucho que si nos detenemos, lo empezamos a visibilizar, es como esa parte de, caray, me hablo de repente medio feo. Sí. Oye, es que la regaste, es que eres un tonto, es que es un inútil, es que ve nada más, nadie le importa lo que tú haces. Y de repente si hacemos ese ejercicio como de, a ver, de esa manera que te has estado dando cuenta de cómo te hablas, le hablaras a una persona del exterior, ¿cómo reaccionaría? No, pues le cae una cachetada, me daría, se iría, se enojaría de esto. Y si así le hablamos a alguien que así reaccionaría, ¿por qué nos estamos hablando así en nosotros? Uh-huh. O sea, ¿dónde vienen esas partes? Por eso, estas distorsiones cognitivas, algunas que hemos mencionado ahorita, definitivamente son algo que está en todos nosotros. No es desde una persona solamente con una psicopatología o con un trastorno psicopatológico. No, todos lo vivimos. De repente nos cachamos hablándonos así como que no eres tan importante. Uh-huh. O lo que haces no es tan valioso para los demás. Los demás te quieren por compromiso. Y de repente son pensamientos bastante duros, bastante fuertes y nada inofensivos. Por eso hablar justamente de darnos cuenta cómo nos hablamos, cómo pensamos lo que pensamos, definitivamente nos puede acercar a ver si eso es a partir de una realidad. Porque inclusive si yo aún me refiriera a alguien de que no se hizo una tontería y me refiero como tonto, a ver, uh-huh. ¿Dónde estamos introduciendo el tema de la empatía, de la compasión, del entendimiento? Oye, no, ¿cómo me puedo decir que era tonto? Hice lo que pude con lo que tenía. Yo creía que eso era lo más correcto, sin caer tal vez en un tema de la justificación, pero sí desde la comprensión. Sí desde saber que tengo ciertas herramientas y que puedo hacer o no ciertas circunstancias, que es de humanos errar, que seguimos aprendiendo, que somos seres del aprendizaje. Va a matizar justo estos pensamientos que tienden mucho a lo absoluto, a que todo o nada
es de estas maneras. Y siempre, por ejemplo, uno, nada más para mencionar, porque sí es muy importante, de repente etiquetamos mucho a las personas y a las situaciones. Esto es muy naco, esto es muy tonto, esto es muy inútil, esto es muy absurdo. Y de repente cuando etiquetamos, perdemos todos los matices que hay al respecto. A ver, esa persona no solamente es tonta. A ver, ¿a qué te refieres con esa persona? En esa situación, en esa experiencia en particular que tú tuviste con ella, pero estás etiquetando. Sí. Es más cosas esa persona, o tiene más tintes esta situación. No, es que es bien aburrido. ¿Seguro? ¿De verdad es aburrido? ¿O nada más lo que estás viendo? ¿O nada más lo que estás interpretando? Porque te estás permitiendo aprender el todo al respecto de... Ahí es donde empezamos a adentrar los matices, las circunstancias. El cuestionar de una manera analítica lo que pensamos nos va a llevar mucho a que soltemos esos estándares inamovibles, pero sobre todo bastante dañinos en el tono en que no entra nada nuevo, nada flexible, nada nutritivo, y justamente es ahí pues donde hay que poner bastante énfasis. Sí, claro. Eso y también pues el analizarlo, ¿verdad? El identificar, porque como dice el doctor, pues los pensamientos son naturales, los pensamientos intrusivos, lo que sea, pero el hecho de que los identifiquemos, los analicemos, y esta misma parte de no encasillarnos, ¿verdad? A una línea, a decir, es que yo soy realista y por eso pienso así, o yo soy... Y también hay gente que dice, yo soy bien negativo y se justifica por eso, ¿verdad? Y entonces... También por lo mismo si tenemos alguna condición, ¿no? Yo tengo el TDAH, ¿no? Y por eso ya ni modo. Y se aguanta. Se aguanta todo el mundo. Entonces, pues esta parte de pues no encasillarnos, sino como identificarlo y pues hablarnos bonito. Y al final de cuentas nuestra mente y nuestras palabras pues tienen mucho peso y eso pues va a afectar o va a hacer que avancemos en nuestra vida diaria si sabemos identificarlo y sabemos cómo manejarlo. Totalmente. Yo creo que me gustaría cerrar el tema de hoy con algo que recientemente Guillermo del Toro habló con su nueva película de Frankenstein. No la he visto, pero se antoja mucho verla. Sí. Hablaba justo de esta parte de que el ser humano somos seres policromáticos. Es decir, a las 10 de la mañana puedo ser una muy genial persona, a las 11 de la mañana puedo ser el villano, pues alguien bastante detestable, a las 3 de la tarde soy el héroe nacional y a las 8 de la noche soy un pan de Dios o soy un ojete también. Es decir, la misma persona no es alguien fijo durante un solo día. ¿Cómo pensar justamente que etiquetarnos en esta clase de pensamiento, de circunstancias, nos puede definir un poco a nosotros? Sí, pero ¿en qué momento, en qué circunstancia, qué es real, qué no es real? Creo que esa es la parte de entender que somos tan polifacéticos, que somos tan múltiples, que definitivamente no hay que encasillarnos en pensar ciertas cuestiones, y si estoy encasillado en pensar algo, es importante cuestionarlo. A ver, ¿por qué me hablo de esta manera? Sí. ¿Por qué estoy pensando lo que estoy pensando? Y que definitivamente eso nos lleva a la reflexión, y que justo mientras estemos más adecuados a la realidad, ¿por qué no? De una manera amable, de una manera considerable y compasiva con nosotros mismos y con los demás, definitivamente nos haremos la vida mucho más ligera de lo que a veces nos llegamos a darla. Totalmente, pues muy interesante este tema. Le agradecemos mucho al doctor Eumir Cázares por compartir en esta sección de Psicología al Aire. Y bueno, pues ya para finalizar, compártanos su contacto para interesados. Claro que sí, con todo gusto, en doctor.eumircazares en las diferentes redes sociales, @doctor.eumircazares en Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, TikTok, y también me pueden encontrar en el 492-146-3623 para aspectos psicoterapéuticos. Perfecto. ¿Algo más que quisiera agregar antes de finalizar? Nada más decir que pues compartan también los diferentes programas que hemos estado emitiendo, pues se encuentran en Facebook y demás, pues para que pueda llegar a la mayor gente posible esta serie de temas que definitivamente nos esmeramos con que lleguen al público. Claro, y pues como cada martes el doctor trae temas de gran interés y también pues que están en tendencia, que los vemos día con día en las plataformas, y qué mejor que saberlo desde el experto. Así que también este espacio pues está abierto para recomendaciones, algún tema que quisieran que toquemos, pues con todo gusto. Y pues bueno, mi nombre es Frida Vázquez y le agradecemos al doctor Eumir Cázares. Muchas gracias. Gracias a usted. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta pronto.